les va? Seres maravillosos. Hoy, en el momento de grabar este video, es domingo, así que ante todo espero que estén viviendo el resultado de haber tomado las acciones necesarias antes para estar disfrutando de un domingo en el que se siente un profundo agradecimiento por lo que a uno le está sucediendo en su universo. Y si no es así, que sirva este domingo de no estar pasándola bien o no estar sintiendo que haya muchas cosas para agradecer, para darse cuenta de que tal vez hay que probar un nuevo plan. Los grandes sabios son los que saben cambiar en la vida y los que aceptan una zona de incertidumbre, de riesgo, de miedo a soltar algunos paradigmas. Por eso hoy les quería hablar de los síntomas y la conciencia. Los síntomas y la conciencia. Es un tema tan enorme, tan profundo que, como digo a veces en los encuentros, como comunicador paso también por la impotencia, por ese deseo profundo de que todo sane rápido y que mi universo sane. Y para lograr eso tengo que hacer que todos en mi universo sanen y que todo lo que me duele en mi universo sane, sanándome a mí y encontrando la clave de lo que hay ante mí en cada una de las manifestaciones de los fractales. Cuando empecé junto a Lucrecia, empezamos ambos y continuamos ambos en el camino de crear Humano Puente. No veníamos de trayectorias largas, de caminos de espiritualidad, de conciencia, ni de biología, ni de nada de eso. Sino que lo que hicimos fue sentir muy fuerte esto cuando nos encontramos con la posibilidad y con la certeza también, porque fue una certeza cuando vimos eso de que un síntoma estaba relacionado con una emoción y que las emociones impactan en la biología. Aquel primer capítulo, aquella enorme puerta que se estaba abriendo, sonaba tan lógica a una parte interior, a una parte profunda de uno, que recuerdo, y los consultores que me conocen, que han pasado por el camino Humano Puente, saben que les cuento esta historia, es que viendo un video le dije a Lucrecia, vamos a dejar todo y nos vamos a dedicar a eso porque eso es verdad. Lo que no sabíamos en ese momento, estoy hablando de las primeras corrientes hamerianas, ¿no? Sin nombrar a nadie en particular, pero primero vino Hammer y después vinieron corrientes españolas, francesas, belgas, todo. Estoy hablando de esa etapa, esa primera etapa que dio origen a lo que acá se conoció como corrientes bio. Tenía un mensaje profundo, enorme. Yo creo, siempre lo digo en los encuentros, creo que ni Hammer se dio cuenta cuando propuso lo que propuso, que seguiría, que él podría dejarnos a nosotros una puerta tan enorme, posterior a todas esas corrientes bio, porque hay algo que Hammer no vio, y era la profundidad, por ejemplo, del transgeneracional. Y hay algo que las corrientes bio no supieron percibir, no supieron darse cuenta, y no está mal, siempre lo aclaro, esto que nunca suena una crítica a esas maravillosas corrientes bio, sino que lo que no han tenido es la posibilidad o la intuición o esa mirada profunda que los lleve a ver más atrás y más atrás y más atrás. En nuestro caso, lo que nos sucedió con Lucrecia era que cuando empezamos y no habíamos presentado, yo todavía no había presentado Reorixins, que es retorno al origen por interpretación de síntoma, eso quiere decir Reorixins, y abordábamos las cosas solamente desde el transgeneracional, desde el método de genosociograma y esas cosas, nos dábamos cuenta que a las personas les pasaban cosas muy profundas. Pero recién después, cuando presentamos Reorixins, por eso hablo de que Humano Puente es un camino de conciencia dinámico, porque todo camino de conciencia debe serlo, y debe ser cambiante por naturaleza, como la naturaleza lo es.
porque en la medida que uno se mete más y más profundo lo encuentra. Cuando presentamos Reorixins, y empezamos a llevar a las personas a vivir literalmente la vida de esos ancestros, a viajar al pasado, a lo que se conoce como vidas pasadas, pero también lo que se conoce como constelaciones y también lo que se conoce como un montón de cosas, pero es algo mucho más fuerte, profundo, que la unión de todas esas cosas, directo, llevado por algo que es maravilloso. Y ahí lo que descubrimos es que si nosotros viajábamos a la vida de los ancestros, pero no a buscar a ver qué pasó, sino a buscar exactamente lo que dice el síntoma que tengo que ir a buscar, por eso se llama por interpretación de síntoma, lo primero que nos sucedió es que nos encontrábamos que evidentemente aquel ancestro de hace 50, 100, 200 años, no importa si la persona tenía datos, no tenía datos, si no tenía datos, mejor. Si nadie le había contado nada en su vida, mejor. Lo digo por las preguntas que normalmente llegan. Cuando íbamos a la vida de esa persona y encontramos que había vivido esa historia, ya estábamos 1000 pasos más allá del transgeneracional en cuanto al genosociograma y todo ese tipo de cosas, porque la vivía la persona en primera persona, en carne propia, y no lo llevábamos a cualquier historia, sino a la que provocó el síntoma. Fuimos profundizando. Primero revivían la historia, y así hicimos muchas consultas. Después reparaban la historia. Después nos empezamos a dar cuenta de que ahí no nos podíamos quedar con ese... de ver a un niño de 4 años abandonado en un orfanato o abusado 100 años atrás y ir a ver esa historia. No nos resultaba suficiente. El alma te dice que no resulta suficiente. Entonces dijimos, hay que ir y hay que rescatar a ese niño. Y cuando empezamos a rescatar a esos niños y a cambiar la historia, las personas volvían al presente, terminaba la consulta, se iban y automáticamente empezaban a llegar los mails y decían, mi vida es otra. Se arregló la situación con mi hijo, se arregló la situación, yo fui por un síntoma X, pero hoy mi problema no es el síntoma se fue. ¿Por qué se fue el síntoma? Porque la finalidad del camino humano puente como camino de conciencia no es el síntoma, sino escuchar al síntoma. Un camino de conciencia como el de humano puente te pone la realidad patas tan para arriba que te das cuenta por vivencia propia y no porque nadie te lo cuente, que lo que la humanidad cree un castigo es tal vez el tesoro más grande que hay en la humanidad, porque lo que nos sucedió cuando hicimos Reorixins y empezamos a decir, esto hay que sanarlo, no importa, hay que ir y rescatar a ese niño de 4 años, hay que darle un abrazo, hay que permitirle que aquel abusador de hace 100 años lo mate, hay que permitirle que aquel abusador de hace 100 años lo eche, que llame a su madre y a su padre y que vengan y que lo abracen y lo contengan. Cambiemos eso, saquemos eso. Y más profundo aún después, porque pasaron años mientras nos íbamos dando cuenta del tesoro que teníamos en nuestras manos, pasaron años para que nos demos cuenta que después seguía quedando un malo en esa escena, que era el abusador. Entonces lo que nos propusimos a partir de ahí fue ir a hablar con el malo y llevarlo a su infancia y descubrir por qué aquel niño que había nacido tan bueno, tan inocente y tan puro como todos los niños del mundo, en un momento de su vida, ¡sac!, había llegado a adulto siendo golpeador o abusador o alcohólico o malo o abandónico. ¿Y qué nos sucedió? Lo que obviamente iba a suceder, que en todas las historias nos encontramos con que en realidad ese niño era un tesoro y que había sido dañado y que también había que ir a rescatarlo a él. Fue cuando empezamos a entender la lógica completa del abusado y el abusador, del conquistado y el conquistador, del violento y el violentado, del abandónico y el abandonado, cuando todas las verdades se encontraron y ahí estalló en felicidad y en abundancia la realidad. Es por eso que en Humano Puente, cuando me dicen, Pablo, ¿cómo hago para ser biodescodificador? Yo le contesto, esto no es biodescodificación. Cuando me preguntan, Pablo, ¿cómo hago para ser decodificador biológico? Yo digo, esto no es decodificación biológica. Esto no es un camino de medicina alternativa ni complementaria. Esto es un camino de conciencia en cuyo trayecto uno aprende a agradecer el síntoma porque le salvó la vida, porque le solucionó la vida. Y siempre lo mismo que me preguntan, ¿y en los niños? Hay que trabajar con los padres, es de los padres. ¿Y cómo hago para hacer la cosa? humanopuente.com, los consultores, la jornada online, los libros, todo. Pero más allá de eso, yo lo que quiero es que dejarles este mensaje que dice, un síntoma es un
tesoro que viene a cambiarte la vida. Y por lo tanto, en Humano Puente no consideramos sanación a todo lo previo, porque en realidad debería existir, y no existe en el lenguaje occidental, un término para la verdadera sanación, que es el haber comprendido y sanado las historias previas a esta experiencia humana que dieron por resultado que yo venga a esta experiencia humana a sanar lo previo. Cuando sané lo previo y mi vida se sanó completa, a eso en Humano Puente le llamamos sanación. Pero es un homónimo con lo que acá se le llama sanación. Aquí se le llama sanación a no tener más una verruga. Eso no es sanación desde Humano Puente. Eso es sacarte lo que te molesta en el cuerpo. Sin embargo, es muy grande y muy poderoso y está muy bien. Pero el motivo por el que encarnaste, el motivo por el que tu vida está distorsionada, el motivo por el que sufrís, el motivo por el que te llevas mal con alguien, porque tenés una mala economía, porque no conseguís pareja, sigue igual cuando esa verruga se fue. Es por eso que el camino de Humano Puente es un camino de conciencia. ¿Cuánto voy? 11 minutos me parece. Lo último, hay tantos mensajes, tantas preguntas que agradezco, que amo, que los honro, que voy a seguir haciendo lo posible para contestarles a todos, pero se me ocurrió una idea que me parece que va a ser la mejor. Algunos los tomo y los pruebo y como mensaje, digo, este es un buen tema para un video. Esto que me pregunta esta persona es un buen tema para un video. Todos los demás temas los voy a contestar en un ámbito que es mucho más largo, más extenso y relajado. Y son los podcasts de Humano Puente. Si ustedes buscan en Spotify, en iVoox y en todo, los que no saben lo que es un podcast, googleen qué es un podcast y ahí van a ver todas las plataformas que hay. Si ustedes tienen Spotify, por ejemplo, ponen Humano Puente arriba y le van a aparecer todos los programas que ya grabamos y que están puestos ahí. Son programas de 1 hora, de 20 minutos, se habla de todos los temas. Bueno, en esos podcasts voy a responder todas las preguntas que me dejen. César, quien me acompaña en toda esta parte de los podcasts, y que de hecho fue una idea de él crear los podcasts de Humano Puente, va a mirar, va a recopilar las preguntas que me hagan aquí en los videos y las voy a responder todas ahí con el tiempo que merecen y con las posibilidades que tenga también en cuanto a espacio y a tiempo. Les quiero agradecer a todos, a cada uno que me encuentro en la calle y que me agradece. Yo le digo gracias, gracias, gracias. A cada uno me manda un mail, cada regalo, los amo, los amo. Esto que me está sucediendo no es más que un acto de generoso egoísmo, como digo siempre. Los amo, gracias. Continuemos. Nos vemos en humanopuente.com. Un abrazo grande.